ahorita, porque yo creo que me bajo de aquí. Pero con eso dicho, sí quiero decir unas palabras antes de comenzar. Primeramente, antes que todo, yo quiero darle gracias a Dios, a mi Padre, por este privilegio grande que Él me ha dado de poder estar aquí delante de ustedes en este día. Y estoy bien agradecido con el Señor por este reto que me ha puesto aquí delante de ustedes. Es algo por lo cual yo he orado bastante y no lo tomo ligeramente. También quiero darle gracias a mi pastor por el privilegio que me ha dado de pasar aquí y por la confianza que él me da de poder estar aquí. De hecho, el año pasado, después que el grupo de Israel regresó de vuelta, a mí me tocó ir a recoger al pastor y bueno, a unos hermanos más. Y al llegar a su casa, bueno, yo le ayudé a bajar unas cosas y al caminar hacia su casa, no sé cómo surgió, pero surgió una pequeña plática y de esa pequeña plática salió la pregunta: Edmir, ¿te animas a dar un sermón? Y bueno, cuando me preguntó eso a mí, yo empecé a sentirme nervioso, con temor, pero espontáneamente yo dije que sí, I'll do it, lo hago. Y bueno, al comenzar este año, ya sabe que toda la gente empieza a escribir su New Year's goals, las cosas que quieren alcanzar, las metas que quieren hacer. Y una de las cosas que yo escribí fue dar un sermón. Y bueno, por la gracia de Dios, y yo sé que es su voluntad de Él, ya ha llegado el día. Y estoy tan agradecido con el Señor por eso. Las personas que me conocen, las que están acerca de mí, conocen que yo soy el tipo de persona que a mí me gusta crecer. I love learning. A mí me gusta atravesar situaciones, experiencias que me ayudan a madurar. Y yo entiendo que Dios ha preparado este día para que con este propósito me siga ayudando a madurar, a crecer. Y le doy gracias a Dios también por eso. Para ustedes a lo mejor no es un big deal, pero para mí es un big deal poder estar aquí hoy en este día. Yo creo que para mí esto marca lo que es una etapa, un milestone en lo que es mi crecimiento personal, mi crecimiento como servidor, como líder y, bueno, primordialmente en mi vida espiritual, en mi caminar con el Señor. Entonces, yo estoy tan agradecido con el Señor. Los que conocen de mi familia y los que conocen de mí, conocen que yo llegué a esta iglesia de bien pequeño. Y bueno, por cosas de la vida, por cosas que pasan, a los 13 años, cuando yo estaba iba a comenzar high school, nuestra familia se alejó. Los 5 años que estuve en high school, yo estuve afuera de la iglesia. Y no fue hasta que me gradué que empecé a regresar otra vez a la iglesia. Y bueno, de ese entonces yo creo que el Señor me ha agarrado, me ha transformado bastantes cosas en mi corazón, me ha llenado de convicciones y un año después de haber regresado empecé a servir. Empecé a servir con los jóvenes y por su gracia todavía estoy con el grupo de jóvenes, estoy en el ministerio de discipulado también. Muchos de ustedes saben que yo trabajo aquí, que soy empleado y bueno, estoy en cargo también del ministerio de cocina. Y bueno, el Señor ha estado moviendo cosas, Él ha estado obrando en mi vida y de nuevo estoy agradecido con Él. Y con esto en mente y con esto dicho, hermanos, mi intención en esta noche es poder hablar un poco del servicio. Específicamente a esas gentes, a esos hermanos que sienten un llamado de parte del Señor, que sienten que en sus corazones lo está jalando para servirle a Él. Y yo ya sé que a lo mejor como cristianos, cuando ya llegamos a tener una madurez en nuestra vida como cristianos, llegamos a preguntarnos esa pregunta, bueno, ¿de qué quiere Dios de parte de mí? ¿En cómo lo voy a servir? Y a veces eso puede ser un poco nubloso, un poco borroso, un poco confuso. Y bueno, en esta noche quiero tomar la oportunidad de poder compartir con ustedes enseñanzas que el Señor me ha estado enseñando a mí, que me han hecho saber y que me han aclarado un poco cómo va a ser cuando el Señor te ha escogido y las cosas que puedan pasar cuando va creciendo uno en ese llamado que el Señor tiene para usted. Entonces, con esto dicho, hermanos, voy a orar y comenzamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Padre. Te doy gracias por este día, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí hoy, porque tú nos permites estar en este edificio, Padre,
tan lindo, tan hermoso que ha sido de bendición para muchos de nosotros. Te damos gracias porque tú nos permites estar aquí en este país donde nosotros nos podemos reunir libremente, sin tener que tener temor, Padre. Te damos gracias por esa libertad que tú nos dejas de glorificarte y adorarte en este lugar. Te pido, Padre, también en este momento que tú puedas obrar a través de mi vida, que tú puedas hablar a tu pueblo a través de mí. Úsame como un instrumento, Padre. Te pido que este sermón pueda ser de ofrenda para ti y que tú siempre puedas ser glorificado, Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, dependiendo de qué versión de la Biblia está leyendo, una de las cosas que yo descubrí es que el nombre del rey David es mencionado 974 veces en la Biblia. Hay 66 capítulos dedicados a su vida solamente y es el nombre segundo más mencionado en la Biblia. Y bueno, por estas razones yo escogí utilizar la vida del rey David, más que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque yo pienso que hay bastantes cosas que nosotros podemos aprender a través de la vida del rey David. Y bueno, un poco de contexto antes de comenzar en materia. El pueblo de Israel se le fue dado un rey no porque era voluntad de Dios, sino que a través de la necedad y la insistencia del pueblo de Israel, Dios proveó un rey. Le dijo a Samuel, y tú vas a ungir a un rey para Israel. Y eso fue lo que hizo y así obtuvo Israel su primer rey. El nombre de él fue Saúl. Saúl fue un hombre alto, de físico impresionante. La Biblia dice que fue hermoso, sobre todo Israel. Pero Saúl, si leen la Biblia y leen su historia, saben que llegó un punto en su vida donde él empezó a hacer las cosas a su manera. Él empezó a desobedecer a Dios y por esas razones Dios dijo a Samuel, ya no más voy a usar a Saúl, le voy a quitar ese ungimiento y voy a usar a otra persona. Y esa persona fue David. Entonces Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí y de los hijos de Isaí iba a ungir el próximo rey que sería el rey David. Entonces de ahí vamos a comenzar. Entonces si me acompañan a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Y dice así: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. A Jehová respondió a Samuel: no mires a su aparecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí y a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Y hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bueno, yo he titulado el mensaje "La vida del rey David me enseña". Y el primer punto que quiero tocar es que la vida del rey David me enseña que para empezar a servir a nuestro Señor, empieza con un deseo en el corazón, con un deseo. Si vemos el versículo 7, hermano, es tan bonito ver que para empezar a servir a nuestro Dios no depende de nuestra apariencia, no depende si uno es gordito, flaquito, bonito, feo, alto, bajo, si camina de una manera chistosa, si se ríe de una manera chistosa. No depende tampoco de su status, si es rico o pobre, si es casado o no, soltero, si tiene un negocio, un diploma. A Dios no le importa eso. Y es interesante, hermanos, ver en este mismo pasaje también que el propio padre de David lo identificó a David por su trabajo. Ni le llamó por su nombre, dijo que sí, el menor, el que está apacentando las ovejas. Y
Yo creo que eso pasa en la vida. A veces nosotros nos identifican y dicen que nosotros no podemos hacer algo por lo que pasó en nuestra vida pasada, por un error que hemos cometido. Y es bonito, hermanos, saber que Dios no trabaja de esa manera. Y aún tristemente, a un nivel más, es triste ver que a veces nosotros propiamente nos descalificamos de poder ser servidores para nuestro Señor. Igualmente por algo que a lo mejor nosotros hemos cometido, un error que nos ha decepcionado de nosotros mismos y nosotros nos descalificamos y decimos que no. Y esto también puede pasar a veces al recibir nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces personas dicen que no, yo no puedo venir a Dios ahorita porque tengo que arreglar unas cosas de mi pasado, tengo que limpiarme un poquito, pulirme un poquito y luego vengo. Pero así no son las cosas. Es el Señor que hace el trabajo, es el Señor que limpia. Y si tú tienes esa manera de pensar, puedes pasar una vida entera, hermano, esperando ese momento y ese momento nunca va a llegar. Cuando el mundo te rechaza, Dios no te rechaza. Cuando el mundo te menosprecia, Dios no te menosprecia. David fue reconocido como el hombre conforme al corazón de Dios, no porque era perfecto, y nosotros sabemos esto. Nosotros, si hemos estudiado la vida del rey David, sabemos que él cometió muchos errores. Para contar unas de ellas, más adelante cuando Saúl empieza a querer matar a David por envidia, él miente en unas ciertas ocasiones para poder escaparse. Nosotros sabemos de el famoso error por el cual él es conocido, que cometió adulterio con Betsabé. Y para terminarlo, literalmente terminó con su esposo de ella. Y también conocemos que también no fue un buen padre. Sus hijos de David cometieron errores también feos. Pero David no fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios porque él había hecho todo lo perfecto. Fue conocido porque él tenía un anhelo y un deseo en el corazón de hacer las cosas bien delante de Dios. Si me pueden acompañar a Salmos 119, capítulo 119, versículo 9 al 16. Y la palabra de Dios dice así. Este Salmos, de hecho, no tiene un autor oficial. Muchos se lo acreditan al rey David, pero a mí me encanta lo que dice este salmista y cómo es su corazón hacia Dios y hacia su palabra. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejas desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Entonces el Señor busca un corazón que quiera servirle a Él. Y esto se lo tuvo que recordar a Samuel, a Dios. Dios tuvo que recordarle que el nuevo rey no iba a ser escogido por su apariencia, no iba a ser escogido por su físico. Yo creo que Samuel estaba acostumbrado a ver reyes alrededor de él que fueron distinguidos por su apariencia, por lo físico. Y el Señor le tuvo que recordar, no, así no va a ser esta vez. Ahora, ese deseo para servir a nuestro Señor no nace de un día para el otro. De hecho, es algo que no nace de nosotros. Nosotros nos han enseñado aquí muchas veces nuestro pastor que la Biblia dice que nosotros ni buscamos a Dios, que no es algo que nace de nosotros. Filipenses 2:3 dice: porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces lo que estoy queriendo decir es que ese deseo de servir a nuestro Señor es producido a la raíz de un conocimiento de nuestro Padre basado de las Escrituras con un trabajo hecho a través del Espíritu Santo. Es el Señor que hace ese trabajo, pero es a través de querer conocerlo a Él, a través de su palabra. Aquí nadie va a venir a servir a otra persona que no conoce. En estos tiempos, cuando había esclavitud, a lo mejor sí, porque estaban forzados. Pero aquí en hora donde tenemos la libertad de poder escoger a quién servimos, no vamos a servir a cualquier persona que no conozcamos.
Entonces lo mismo es con el Señor. Nosotros no vamos a querer servir y anhelar a servir a Dios si no conocemos su carácter, si no conocemos cómo es Él. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es buscarlo a través de su palabra. Yo me recuerdo de una de las enseñanzas que el Señor más me enseñó a mí cuando fui al viaje de Colombia, y de hecho voy a compartir con ustedes un poco de lo que fue ese viaje para mí. Pero una de las enseñanzas que más me recuerdo y más me dolió el corazón fue una vez cuando fuimos a visitar unas familias. Allá teníamos, en el trabajo era de cada día ir a visitar unas familias, compartir la palabra. Y yo fui con una muchacha bien joven, tenía 22 años, ella tenía un año de estar ahí solita. Ella me había contado un poco de lo que había atravesado en ese un año. Y bueno, yo me recuerdo muy bien una vez que salimos, que compartimos con una familia, y me recuerdo que ella empezó a hablar del tabernáculo. Y yo me quedé tan impresionado del conocimiento que ella tenía sobre eso. Ella empezó a platicar de por qué surgieron los tabernáculos, para qué estaban ahí. Y yo, como les digo, me quedé impresionado. Y yo sentí que el Señor me habló y me dijo: Edmir, ¿cómo es posible que tú has estado en la iglesia por tantos años y sabes tan poco de mí? Sabes tan poco de mi palabra. Y es chistoso ahora pensándolo, porque adivinen con qué nombre empieza el nombre de nuestra iglesia: Tabernáculo. Entonces, para mí ahora es un shock. Entonces, en ese entonces yo lo recibí bien duro. Y yo fui ahí como según misionero. Y yo tenía poco conocimiento. Entonces, de ese entonces yo me propuse a orar bastante. Yo me propuse a pedirle a Dios que me ayudara a tener ese deseo para conocer de su palabra, para amar su palabra, para querer conocer sus verdades. Y bueno, el Señor ha sido fiel y me ha estado llevando. Aún todavía me falta bastante. Como les digo, esta es una oportunidad que Dios me está dando para hacer eso, exactly that, seguir creciendo. Entonces, con esto dicho, vamos a continuar, vamos a seguir leyendo. El versículo 12, y dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos. Ahora yo sé que a lo mejor se están preguntando, bueno, este cuate era hermoso, él era lindo. ¿De qué hablas de que Dios no busca eso? Bueno, a él le tocó ser hermoso, pero él, por la razón por la cual lo escogió, era por el corazón que él tenía. Y bueno, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Bueno, la segunda enseñanza que la vida de David me enseña es que cuando ya tienes ese deseo de servir al Señor y es una decisión sólida, lo que va a pasar es que Dios va a interrumpir tu vida y va a empezar a cambiar tus planes. Hay un dicho, yo creo que ya lo han dicho una vez aquí, dice que si quieres hacer a Dios reír, cuéntales tus planes. Yo no me puedo imaginar cómo David se sintió al pasar toda esta escena. Como la Biblia dice que estaba en el campo, estaba apacentando las ovejas. Y a lo mejor él estaba acostumbrado no ser invitado, porque ellos iban a tener una cena, y recuerda que él fue llamado. A lo mejor él estaba acostumbrado a ser rechazado, que no lo invitaban, y de repente lo llaman. Y yo me imagino la escena que él entrando en su casa, viendo un hombre ahí con algo de aceite, empieza el ritual, lo ungen, y yo me puse a pensar, a lo mejor él no entendía todas las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. O a lo mejor sí se lo dijeron, pero no estoy seguro. Pero yo me imagino que él era un joven igual como todos los que estamos aquí. Una vez fuimos jóvenes, unos somos jóvenes. Y bueno, me imagino a esa edad, a los 15, 17 años, dicen que tenía David. Me imagino que él tenía planes, me imagino que él tenía sueños, él tenía anhelos. La Biblia dice que él era talentoso en la música. A lo mejor quería tocar música un día y seguir eso.
Cuando estaba estudiando un poquito, busqué un poquito de información en lo que era el trabajo de un pastor. Normalmente el pastorado de ovejas se lo daban al menor. Si era una familia extensa con muchos hombres, normalmente el menor tomaba ese trabajo porque no era tan pesado. Y bueno, al pasar del tiempo, cuando el muchacho maduraba, ya crecía, ya era más fuerte, tomaba otras labores más pesados. A lo mejor David, ese era su rumbo. A lo mejor iba a seguir creciendo en su familia, eventually se iba a casar y se iba a ir. Pero yo creo que no sabía cómo iba a cambiar su vida. Y esto no solamente le pasó a David, esto le pasó a bastante y lo podemos ver a través de la Biblia, cuántos hombres usó Dios y cuántos de ellos le cambió la vida. Pastor estaba hablando de Abraham el miércoles, de Abraham, ¿verdad? De Abraham, de Josué, Moisés también le cambió la vida, Jonás, a él le cambió los planes completamente, a los 12 apóstoles y para mencionar también a Pablo, son muchos. Proverbios 16, capítulo 16, versículo 9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y yo creo, hermanos, que en mi opinión, en lo que yo he experimentado personalmente, yo creo que esta es una de las barreras en la mente que uno tiene que brincar para poder entregarse completamente al Señor. Yo me recuerdo que esto fue algo por lo cual yo luché bastante en mi mente y en mi corazón, porque en la mente uno dice, sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero, pero el corazón está arraigado, está apegado a muchas cosas del mundo. Entonces yo entiendo que eso es bien duro. Y Pastor David mencionó 3 cosas el miércoles. Dice que el Señor aún todavía está llamando personas, pero que la gente no quiere escuchar. Estaba diciendo también que la gente está bien distraída en estos días, and that's true. Es bien cierto eso, que la gente ahora en estos días es más distraída than ever before. Y yo creo que el enemigo ha hecho un buen trabajo con eso, distraernos a través del materialismo, nuestros propios planes a veces. Un pastor una vez dijo, si el enemigo no te puede destruir, te distrae. Y la última que mencionó Pastor David dijo, no, la persona no está dispuesta a sacrificar o pagar el precio. And I think that's the main reason. Yo creo que esa es la razón principal, que la gente no quiere sacrificar lo necesario para poder entregarse a Dios, porque es darlo todo. Yo me recuerdo una vez más cuando estaba en Colombia, y les digo que, hermano, esto para mí fue una experiencia tan especial, porque ahí Dios verdaderamente cambió bastante en mi corazón, en mi mente. Y yo me recuerdo que yo había viajado en un bote con una persona más a una vecindad, bueno, a un pueblito. Solamente él y yo estuvimos ahí 2 días y fue cuando yo venía de vuelta, que estábamos en el bote, estábamos viajando otra vez. Y yo me recuerdo estando en el bote, viendo para arriba, y estaba lloviendo un poquito. Y yo me puse a reflexionar en las cosas que había vivido hacia ese entonces y las cosas que estaba experimentando durante ese viaje. Y me vino a la mente un recuerdo de algo que alguien había dicho, yo creo que fue nuestro pastor que lo dijo, y lo había dicho muchas veces. Yo creo que a veces nosotros escuchamos muchas cosas, cantidades de veces, pero no es hasta que llega a nuestros corazones que hace un sentido, que tiene un sentido. Entonces, la cosa que vino a mi mente y me recordé fue que cuando tú veas a Dios enfrente, cuando llegue ese momento que tú tengas que ver a Dios enfrente, si tú vas a tener algo por qué decir que tú dijiste o que tú hiciste para el reino de Dios. Y bueno, en ese entonces me impactó bastante. Lo entendí porque yo estaba viviendo esa experiencia que muchos de nosotros verdaderamente no queremos vivir. Y a mí se me hizo fácil en cierta forma ir y volver porque yo sabía que yo iba a volver. Pero hay gente que están viviendo eso, esa es su vida. Lo han dado todo, están allá haciendo el trabajo. Y bueno, le doy gracias a Dios porque me hizo entender este próximo versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y dice,
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y yo sé que no es fácil, hermano, yo sé que no es fácil dar todo. Pero en mi experiencia, cuando usted se decide darlo todo para Dios, no hay nada que se compara con eso. Yo sé que el mundo es tan atractivo y yo me tengo que recordar muchas veces, cada día me tengo que recordar de por cuál el Señor me tiene aquí, por la razón por la cual me tiene sirviendo aquí. Porque yo no les voy a mentir, es atractivo y a veces uno quiere, la carne quiere. Recientemente yo he estado abriendo Facebook y yo veo que todo el mundo, personas de mi edad, se están casando, están teniendo parejas, están teniendo hijos. Y bueno, yo le digo al Señor, ¿y yo cuándo? ¿Yo cuánto? Y bueno, yo entiendo que es en el tiempo de Dios. Y yo no estoy diciendo que eso es malo, hermanos. Yo no lo estoy diciendo at all. Si Dios lo ha bendecido de esa forma, gloria a Dios. Pero yo creo que vale la pena pensar, hermanos, que a lo mejor el Señor quiere mucho más para ti y en tu vida. A lo mejor Él quiere que te aguantes un poquito para que Él pueda hacer grandes cosas a través de tu vida. Te quiere utilizar en maneras que a lo mejor tú nunca te imaginaste que tú pudieras haber sido usado por Él. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestra vida ya no es de nosotras. Dios Jesucristo pagó un precio por nuestras vidas y nuestra vida belongs to Him, es de Él. Y nuestro Señor Jesucristo lo enfatizó un poco más también en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si uno profundiza un poco más en lo que es el contexto de ese versículo y se va a dar cuenta, hermanos, que cuando ellos mencionaban la palabra cruz, no es como ahora. Si nosotros escuchamos la palabra cruz, a lo mejor nosotros imaginamos como un símbolo de esperanza. A veces unos de nosotros tenemos un collar que tiene una cruz, un tatuaje, lo que sea. Pero en ese entonces, cuando ellos escuchaban la palabra cruz, lo que ellos se venía a la mente era muerte. Era muerte. Y eso es lo que Jesús estaba queriendo decirles a sus discípulos. Estarían dispuestos a morir por mí. Estarían dispuestos a darlo todo. Y esa es la pregunta, verdaderamente, si estaría usted dispuesto a darlo todo por Él. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar la arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Isaí respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Yo creo que este era un fanático de David. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensaje a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está en las ovejas. Bueno, ya después que hayas tenido esa convicción en tu corazón, tienes ese deseo de servir a Dios, Él va a entrar a tu vida, lo va a interrumpir, va a cambiar tus planes. Y la tercera cosa que la vida de David me enseña es que Él va a empezar a prepararte. Y esto fue algo que me gustó tanto de David, de su personaje, de su humildad, que él era una persona que se dejó enseñar. David entendía que había cosas que él todavía tenía que aprender antes de llegar a su puesto que él ya sabía iba a llegar. Porque no crean que David se fue directamente, digamos, al palacio. No fue directamente a tomar el puesto que él ya sabía que iba a llegar.
tomó aproximadamente 10, 15 años para que él tomara el puesto. Dicen que él tuvo como 30 años cuando empezó a reinar. La palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y yo creo que David supo esperar. Y yo creo que esto es algo que a lo mejor también a nosotros, cuando estamos sirviendo, cuando queremos crecer, nosotros queremos que ya pasen las cosas rápido. Y yo creo que porque estamos viviendo en un mundo donde todo es rápido, por el avance de la tecnología, nosotros podemos tener información a la mano. La comida ahora estos días la puede uno tener rápida. Al igual transporte, solo puede hacer una llamada y en unos minutos está un transporte a tu puerta. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Y David no se fue al palacio directamente. ¿Sabes a dónde regresó? Regresó a apacentar las ovejas, en el lugar donde Dios primeramente lo tenía. Y Dios quiso que él aprendiera ciertas cosas antes de llegar a su puesto. Y yo creo que esto es algo que también nosotros podemos aprender un poco a través de lo que pasó David, sabiendo que no fue directamente allá, fue a apacentar las ovejas. Y esto a lo mejor puede pasar en nuestras vidas, hermanos, que nosotros a lo mejor estamos en un puesto prestigioso, en un puesto de autoridad, y de repente todo cambia y volvemos al lugar a donde empezamos. Y a lo mejor el Señor hace eso para poder trabajar en tu corazón, para ver si todavía estás dispuesto a servirlo a donde comenzaste. Porque la realidad es el estar acá arriba es solamente una posición elevada de lo que uno debería estar haciendo abajo. Si uno no puede servir acá abajo, yo creo que el Señor no te va a tener trabajando acá arriba. Si no puedes amar acá abajo, el Señor no te va a tener amando acá arriba. Si tú no puedes lidiar con la gente en una posición baja, no te lo va a ayudar a tenerlo acá arriba. El versículo 18, regresando a nuestro fanático, él describe unas cualidades de una persona que ha estado en práctica, que con lo poco que el Señor le ha dado, lo ha trabajado y lo ha mejorado. Decía, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Bueno, ¿cómo sabe tocar? Es porque él lo ha estado practicando. Y algo aquí también que nos enseña la palabra es que la gente está viendo, hermanos. La gente sabe cuando alguien ha estado practicando en algo, cuando ha estado mejorando en algo. Y si nosotros podemos ver, cuando uno empieza a hacer esas cosas, la persona se hace una persona dependiente. Personas lo buscan para utilizarlo. Como vemos, a David lo llamaron porque él estaba practicando las cosas que él tenía que deber estar practicando, y a través del talento que él tenía y a través del esfuerzo que él hizo para mejorar las cosas que él tenía que mejorar, él fue llamado a una posición y empezó a trabajar para Saúl. Ahora vayamos a 1 Samuel 17:33. Ahora, un poco de contexto de lo que está pasando aquí. David ya llegó al campo de batalla y ya ha decidido que quiere ir a pelear con Goliat. Y esto ha llegado a los oídos de Saúl. Y dice así: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él no, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Pues sí, porque esa es una manera de responder, ¿verdad? Y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, David, nosotros sabemos que él venció a Goliat, pero nosotros podemos ver a través de aquí por qué él pudo. Él había tenido unas experiencias antemano que lo ayudaron a combatir con Goliat, pero era porque él estaba practicando, estaba haciendo las cosas. Dios lo había preparado en secreto, y muchas veces el Señor así va a trabajar con nosotros, que en lo secreto Él nos va a enseñar cosas. Si usted es un hermano que ha trabajado con los jóvenes, con los niños allá en escuela dominical,
esos niños que cuidas en la escuela dominical que tanto te causan dolor de cabeza, ellos son los osos o los ositos. Y Dios está utilizando a ellos para prepararte. Ese hermano o hermana que tanto te fastidia, ese león o la leona. Y Dios lo está usando para prepararte. Ese jefe o jefa que te hace la vida imposible, Dios está usando a esa persona para prepararte. Y son las pruebas, hermanos, que verdaderamente te ayudan a mejorar. Y nosotros no debemos tener temor a eso. Al estar aquí es algo por la cual sí tuve miedo y ya les comenté que me dio mucho nervio cuando el pastor me lo preguntó, pero yo tengo, por lo mismo de que yo he estado practicando, he estado sirviendo con los jóvenes, dando charla, estuve preparado para lo que el pastor me preguntó. Entonces, van a ser siempre las pruebas que te van a ayudar a avanzar y no podemos tener temor en eso. Si usted es una persona que quiere llegar a un punto en su vida donde pueda a lo mejor tener éxito, vas a tener obstáculos, cosas que te van a retar y te va a dar miedo. Y si no quieres quedarte en ese lugar, tienes que atravesar eso. Y una de las cosas también que el Señor ha utilizado, y no lo leímos aquí en el pasaje, pero si usted lee la Biblia más adelante en la vida de David, conoce que tuvo un amigo, Jonatán. Y Jonatán fue una persona que apoyó a David. Aunque él tenía el derecho de ser el próximo rey porque su papá era rey, él sabía que David fue ungido por Dios y que Dios estaba con él. Y en vez de tener envidia, él lo ayudó, lo apoyó. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado durante todo este tiempo, hasta durante este poco tiempo que el Señor me ha estado utilizando a sus servicios, que Él va a usar gente para ayudarte. Y eso para mí fue una de las cosas por la cual lloré bastante, por mentores, por amigos que tengan la misma manera de pensar como yo, de querer crecer. Y bueno, Dios es fiel y por su gracia yo estoy trabajando aquí al lado de gente como mi pastor Emerson, con David, por la cual yo estoy tan agradecido que me aconsejan, que me dicen las cosas cuando no las estoy haciendo bien y por lo mismo para ayudarme a mejorar. Una de las cosas que tanto me recuerdo es ahora en este tiempo de pandemia, nosotros hemos tenido que inventarnos una manera de llevarle las pupusas y tenemos que construir un delivery system. Y bueno, a través de eso ha venido challenges, hemos tenido que resolver problemas. Y una de las cosas que David tanto me dice y después que hemos terminado es, bueno, ¿en qué podemos mejorar? How do we make this better? What can we change? What can we do to make things go better? Entonces, cosas así son las cosas que a mí me ayudan y le doy tantas gracias a Dios porque esas son las cosas, como les menciono, hermano, que te van a ayudar a crecer. Y puede ser que también en la vida el Señor tenga que remover gente de tu vida. A lo mejor amigos que tú conoces y que tanto quieres, pero a lo mejor no están caminando en el mismo path que tú. Entonces, de esa manera también el Señor nos enseña. Y bueno, sigamos leyendo. Y ese es el último punto. Y leamos en capítulo 17, verso 15 al 17. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos en efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. El cuarto punto que la vida de David me enseña, y el último, es que tu oportunidad de elevación va a estar envuelta en la obediencia. Si David no hubiera hecho caso en obedecer a su padre, a llevar las cosas que le mandó a llevar a sus hermanos, él se hubiera perdido la oportunidad de ser elevado contra la batalla que él tuvo con Goliat.
Nosotros sabemos cómo fue la historia y sabemos que él venció a Goliat. Vayamos a 1 Samuel 17:5. Y dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Por la obediencia que tuvo David a hacer lo que le mandaron hacer, él fue elevado a lo que sería su próximo paso en su vida. Lo que no quiero decir con esto, hermanos, es que nosotros debemos de servir a Dios por lo que Él nos pueda dar, sino hay que servir a Dios porque Él es digno de ser servido. Él es el único que merece ser servido. Bueno, ya me estoy quedando de tiempo, entonces voy a terminar ahí. Y en conclusión, hermanos, donde voy a dejar unas palabras de exhortación. Durante este tiempo que me he estado preparando, se me vino una pregunta en la mente. La pregunta va así: si a alguien se le ofrecería la oportunidad de servir bajo la persona que más admira, su mejor influencia, digamos un actor, un cantante, un artista favorito, un deportista favorito, ¿cuántos de ustedes brincarían a la oportunidad de servir bajo de esa persona? Yo creo que muchos de nosotros brincaríamos a esa oportunidad. Pero cuando se trata del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, a veces eso ni nos pasa por la cabeza. Y el servir a nuestro Señor, hermanos, es un privilegio más grande que uno puede obtener. Yo creo que la experiencia que he tenido en estos pocos años me ha demostrado eso, que nada se compara a servir a nuestro Señor, a darnos nuestra vida completa a nuestro Señor, especialmente sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros. Y ojalá, hermanos, que nosotros podamos llegar a decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 24, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Bueno, oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido a reunirnos aquí, porque tú nos has hablado, Padre. Te doy gracias por este privilegio grande que tú me has podido dar en este día. Padre, gracias porque tú nos recuerdas que el servirte a ti es un privilegio, y te pido, Padre, que en nuestros corazones tú puedas poner ese deseo, que puedan hacer en nosotros ese deseo de servirte, de dar nuestras vidas a ti. Padre, yo sé que hay algunas personas en este día, los que están escuchando, que han sentido un llamado de parte de ti y por cuestiones de la vida no se han decidido, por distracciones, por lo que sea, Padre, no han decidido. Te pido, Padre, que tú puedas poner en su corazón esa convicción de entregarles, que ellos entreguen su vida hacia ti, Padre, que sería la mejor decisión que ellos podrían hacer en este mundo. Te pido que tú les des la sabiduría para poder hacer y tomar esa decisión. Te doy gracias, Padre, por todo. Oramos en tu nombre. Amén. Seguimos orando. Padre, le damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que servirle a usted, que buscar de usted es lo más grande que tenemos. Es el privilegio más grande. Oramos, Señor, por aquellos, Padre, el cual la palabra ha llegado para recordarles acerca de ese llamado que tal vez ignoraron hace mucho tiempo. La palabra dice que es mucha la mies y pocos los obreros. Padre, todavía hay una gran labor a nivel mundial para poder hablar de ti, hablar de tu amor, hablar de tu perdón. Señor, que puedas levantar, Padre, en nuestra iglesia esos misioneros, más predicadores, más pastores, Señor, para que puedan ir allá a donde nadie quiere ir, Señor. Te amamos, bendecimos su santo nombre. Ahora, si usted está acá y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el día. Este es el día para que usted pueda darse la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Son muchas las maneras que Dios utiliza para llamarnos la atención. Son muchas. Hágase la pregunta: ¿desde cuándo Dios lo ha estado buscando? Usted que está en casita, si no le ha entregado su vida a Jesús,
haga conmigo esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias por este día. Gracias por todo, Señor, sus misericordias, su gracia. Permítanos, Señor, poder llegar con bien hasta casita. Que esta semana, Señor, sea una semana bendecida. Guárdenos de todo virus. Proteja a nuestras familias allá en nuestros países. Le amamos y le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos y no se olvide, el miércoles, noche de estudio bíblico. Bendiciones. Y salir por la puerta de la 49. Que Dios me los bendiga a todos. Les esperamos muy pronto.